Rafa, volviendo a Ashkelon y la jornada que estuviste hoy allá, tuviste la posibilidad de conversar con un chileno, ¿no? Que había sufrido también el bombardeo de parte de su casa. Sí, Elisha Salas, que es chileno y es rabino y además integrante del Likud, del partido de gobierno, el partido de Benjamín Netanyahu, que nos mostró cómo había quedado su casa, la de sus vecinos, nos explicó cómo funcionaba el sistema de búnkers que hay en todos los edificios y nos mostró los restos del proyectil que impactó, destruyendo, yo diría, un departamento casi por completo y dejando bastante dañados otros tres. Elisha fue extremadamente amable con nosotros, nos contó todo lo que había ocurrido. Además, por lo demás, es para nosotros muy reconfortante encontrar con alguien con quien compartimos la lengua, el lenguaje, y por tanto puede contarnos todos los detalles que no siempre se dan cuando tú entrevistas a una persona cuya lengua materna no es el inglés, que es el hebreo, que traduce al inglés y que uno tiene que traducir de nuevo al castellano. Él nos contó todo lo que había ocurrido y que además ocurrió cuando él no estaba, entonces su familia pensaba que él había perecido, que había muerto en este ataque, hasta que finalmente pudieron comunicarse con él en una situación que se repitió en muchos casos por lo sorpresivo del ataque de Hamas en esa zona. Conversamos con él, con Elisha, y esto fue algunas de las cosas que nos dijo. La señora que está trabajando ahí, que no es judía, me dice, ¿sabe lo que está pasando? No. Me dice, están tirándonos bombas de las 6 de la mañana. ¿Pero cómo es posible? Que yo no sabía nada. Y me dice, sí, la situación está mala. Y ahí quedé yo, ¿me entiendo? O sea, porque no sabíamos bien qué pasaba. No teníamos comunicación. Bueno, después pasé, yo me fui a la sinagoga del Kibutz, que estaba un poco lejos, y en el Kibutz también estaban todos ahí, todos complicados, porque no sabían qué pasaba. Y había un señor que tenía un teléfono abierto. Y me dijo, mira, perdóname, pero yo voy a usar el teléfono, estamos en guerra. Yo le dije, está bien, tenemos que usarlo, en guerra, hay que usarlo. Y ahí empezaban a ver las noticias de que nos estaban bombardeando y que la situación estaba complicada, pero en Galilea era tranquilo, no pasaba nada. Entonces después, en la tarde, cuando terminó el Shabbat, tipo 6, 7 de la tarde, yo abro mi teléfono y mi hija me mandó un mensaje, me dice, papá, ¿dónde estás? Llámame urgente. Entonces yo la llamo y le digo, ¿qué pasa, mija? Estoy aquí. Me dijo, cayó una bomba a tu casa. Yo fui para allá y veo que está todo destruido y tú no sales por ningún lado. Pensé que estabas muerto. Mira, todo esto se destruyó. Mira, todo esto es producto del golpe, de la fuerza. Esto que estaba aquí. La onda expansiva. La onda expansiva. Mira aquí, todo esto se destruyó. Todo esto aquí. ¿Me entiendes? Ahora, esto aquí es el lugar donde nosotros que tenemos aquí para escondernos. ¿Me entiendes? ¿Se puede? ¿Y se puede cerrar desde adentro? Lo cerramos. No hay luz. Aquí está, ¿viste? Este es el lugar que nosotros, del edificio, nos bajamos, ¿viste? Y cerramos la puerta. Y esperamos aquí que pase porque la bomba expansiva, esto es lo más fuerte que tiene el edificio. Claro, todo esto es concreto. Todo esto es concreto, que te soporta una explosión, ¿me entiendes? ¿Y tiene un baño? Normalmente no, porque aquí tú siempre estás mira, tiene un baño de emergencia, pero aquí tú estás, ¿cuánto? Estás 10 minutos, menos, porque nosotros ya no acostumbramos. Sentimos la sirena, corremos, sentimos la explosión, y si la explosión está cerca la sentimos, se mueve el edificio, y después esperamos un medio minuto y ya salimos, estamos acostumbrados. Uno de los problemas que hubo en los kibutz es que mucha gente tenía dificultad para cerrar la puerta por dentro, por lo que leí en BBC Mundo. ¿Es fácil de cerrar la puerta? Mira, todas tienen un sistema de cierre, te das cuenta aquí. Mira, si tú lo cierras aquí... Entonces ya no se puede abrir. Ahora, lo que les pasó allá, viste algunos que cuentan que porque los terroristas por fuera trataban de abrirla también, y ellos no tenían, ellos tenían esta parte de aquí, entonces la firmaron de acá, así, a ver si se pudieron salvar. Ahora, la onda expansiva vino hacia acá, viste, todo esto está destruido,
¿ya? Pero increíblemente no se mueve, esto no se mueve. Y mi casa quedó llena de vidrios y todas esas cosas, pero no fue tan terrible. Pero viera la de al lado. La de al lado se desapareció. Claro, claro. ¿Me entiendes? ¿Y tú dónde estabas? No estábamos. Ah, tú habías ido con él. No, estábamos en Galilea. Claro. Estábamos en Galilea los dos. ¿Me entiendes? Esa era la situación nuestra. ¿Y después de eso han seguido teniendo alarmas de bombardeo? Sí, a cada rato. Nosotros hasta ayer estuvimos aquí, ¿Por qué me he demorado tanto en sacar los vidrios? Que era mucho vidrio, pero es porque tienes que estar corriendo cada vez que viene la alarma, tenemos que salir porque se escuchan. Aquí nosotros estamos muy cerca de Gaza. Pero siempre fue un ataque así de bombas, ¿me entiendes? Nunca una invasión. Y yo creo que si Israel se imaginaba, podría entrar un grupo de 5 o 10 personas, no 200 personas, o 2.000, 1.000, no sé cuánto entraron, 1.000 personas, 2.000 personas, 2.000 hombres, que la única intención es matar. O sea, ¿cómo tú te puedes explicar todas las muertes que se han encontrado? Vamos a los 1.300 muertos. Este es el departamento de tu vecina, Alicia. Sí, este es el de mi vecina. Mira cómo quedó. Ahora ya están limpiando un poco. Esta puerta salió en dirección contraria y quedó ahí. ¿Dónde estaba? Porque ella no pudo bajar. Mira, la vecina, cuando sonó la alarma, ella, como es gordita, no puede bajar rápido y tenemos 30 segundos para llegar. Entonces ella vino y se sentó aquí. Aquí, ¿viste con esto? Esta silla estaba aquí, la puso aquí, la puerta estaba cerrada, ahí estaba mi puerta. Cae el rocket y la puerta salió expulsada hacia atrás. Ella quedó aquí, un milagro que lo podemos ver. Y la puerta quedó en esa posición tal como está ahí. Mira la fuerza que quedó, cómo cayó la puerta hacia atrás. Y esto quedó todo destruido. ¿Viste? Allá cayó el rocket. Ahí pegó el rocket encima. A ver, veamos. Por aquí ingresó. Por aquí ingresó el rocket, ¿te das cuenta? Y la fuerza destructiva de lo pasó aquí, pasó en todas mis ventanas. Si te fijas, el cuarto que está encima desapareció por la explosión. Y yo pasaba por aquí la semana pasada, yo hacía el domingo, creo que estuve aquí el domingo. Pasaba por aquí y decía, ¿y dónde está el rocket? Porque están los hoyos, está todo. Y yo pasaba por encima de esto y estaba aquí lleno de tierra. Y aquí tú lo puedes ver. Cobre. Bueno, ahí impresionante el relato que se hace, eso es muy cerca de la frontera con Gaza. Y la duda que me queda, Rafa, en esa conversación que tú tuviste con él, ¿no te planteaba la posibilidad a lo mejor de venir a Chile? No sé si él tiene todavía familia acá, abandonar esa zona o pretenden seguir en ese lugar. No, él cuando se vino a Israel se vino con sus hijos. De hecho, su esposa es portuguesa, él fue rabino acá en Portugal también, y sus 3 hijos están hoy día en el ejército, lo cual es una razón más que ineludible, digamos, para que él no quiera irse de acá. Nunca lo planteó como una necesidad, nunca quiso volver, pero además tiene a sus 3 hijos y él nos contaba que esto ha hecho que se acerquen muchísimo más. Escuchemos lo que dijo. Mis hijos están los 3 en la guerra, tengo 3 hijos hombres. Israel, Felipe Israel, Pablo Efraín, Isaí. Los 3 están en la guerra en este momento. Entonces Efraín está por ahí en Gaza. ¿Qué edades tienen? Efraín, mire, Shai debe tener 27, 28 por ahí, mi Efraín debe tener 34, 33, Israel 34. Ellos hicieron el ejército aquí, yo los traje chicos, estaban todos chiquitos, así de 6, 9, 10 años, así, y crecieron aquí, se formaron aquí, hicieron el ejército aquí, el ejército muy, como los chicos jóvenes, 16 años. Yo cuando estaba en Chile quería ser el mejor guerrero, ellos también aquí quieren ser el mejor guerrero. Y ahora están los 3 en la guerra, ¿me entiendes? Un hijo, por ejemplo, Ishai, es bombero. Entonces, cuando hay bombardeo, está aquí, me pasa a ver a la casa, me saluda y se va, me da un abrazo. Yo le doy un abrazo porque aquí en guerra siempre está el miedo, ¿viste? El último día que te abrazo. Estamos ahí, ¿me entiendes? El último día, entonces nos damos los mensajes por WhatsApp. Te quiero mucho.
cuídate mucho, tú eres el amor de mi vida. Esas cosas que naturalmente no nos decimos, ¿me entiendes? Se entienden, pero no nos decimos. Aquí en los WhatsApp ahora, te quiero mucho, mi hijo, estoy orgulloso de ti, te quiero, te amo, y por favor todos los días infórmenme. Todos los días en la mañana, buenos días, y me responde Israel, le digo, hola Israelito, buenos días, ¿dónde está Efraín? Estoy esperando a que me conteste, y Shai esperando a que me conteste, porque tú no sabes, están en la guerra, y son tantos los muertos que hay, y le pido a Dios que los libre a ellos y a todos los soldados de Israel. Claro, comprensible ahí toda la preocupación, todo el miedo que él tiene como padre frente a un escenario como este, teniendo hijos soldados que además están ahora movilizados en el escenario actual. Se ha hablado ahora de cuándo podría ser esta operación terrestre que tanto se había anunciado, que se ha ido aplazando. Llevamos días aquí escuchando que se vienen horas claves, pero por ahora no se ha visto cuándo eso podría concretarse. Rafa, entiendo que tú también tuviste la posibilidad de conversar con más soldados ahí en la zona. ¿Qué fue lo que te comentaron? Estuvimos con ellos ahí en Avkiim porque había un lugar donde básicamente se entregaba comida para los soldados que la quisieran. Queda muy, muy cercano al lugar donde ellos estaban destacados y estaba lleno de soldados que, intercambiaron algunas palabras con nosotros, pero que básicamente no hablan mucho porque tienen prohibición de revelar algunos detalles, básicamente por disposiciones de inteligencia militar. Pero escuchen más o menos lo que conversaron con nosotros. We are from Chile. Chile. South America. No one speaks Spanish here? No. Thank you. Un poquito. How long have we from Gaza? How far have we from Gaza? Spanish. ¿Cuántos kilómetros a Gaza? Something like 10 kilometers. 10, 15. 10, 15 kilometers. Ashkelon hacia el norte, Ashkelon. Gaza hacia el sur, estamos en la mitad. 5 kilómetros. Gracias.